Nosotros no somos nada sin su amor, sin todo lo que Él ha hecho y ha realizado en nuestras vidas. Y es maravilloso poder ver la Escritura, contemplar su amor, su majestad y aprender de eso. Y ver que todo se corona, que Él es glorificado, Él exaltado, y que muchos de nosotros hablamos de su muerte, de su resurrección, y pocas veces hablamos de su ascensión. Y la ascensión es algo que hizo que pudieran hombres y mujeres seguir confiando y predicando, testificando de Cristo, testificando de lo que habían oído, habían visto y habían escuchado. No testificamos de otra cosa, decían los apóstoles, sino de aquel Cristo y ese resucitado, ese ascendido victoriosamente, ese que fue glorificado en ese momento de la ascensión. Y quiero invitarlo a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Le daremos lectura al versículo 9 al 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos 9 al 11. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Cantábamos, yo quiero ver esa nube. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Amén. Tome su asiento. Antes de comenzar a exhortar la palabra del Señor, quiero pedirles perdón si la semana pasada dije algo que a lo mejor no se entendió, se malentendió y no lo dije o se tomó de una forma diferente, que era cuando yo dije que el Espíritu Santo, o que no era necesario que estuviéramos llenos del Espíritu Santo porque teníamos que nosotros tomar decisiones. Sí es necesario que el Espíritu Santo y nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Es necesario, sin lugar a duda. Lo que yo quise decir que muchas veces el Espíritu Santo a nosotros nos convence de pecado, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero nosotros muchas veces no tomamos la decisión de hacerle caso al Espíritu Santo. Muchas veces nosotros tomamos otras decisiones. Bajo esa explicación estaba lo que yo les había comentado. Muchos de nosotros a veces podemos estar llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de pecado, pero en más de alguna oportunidad nosotros hemos escuchado, usted ha escuchado, yo he oído a personas decir: yo sé que estoy mal, pero déjenme así. El Espíritu Santo ha convencido a nosotros mismos a veces. Sabemos que estamos mal, pero a veces queremos seguir estando en esa condición. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tomar una decisión de no seguir en esa conducta. Y en eso quiero hacer esa aclaración por si es que se malentendió la semana pasada cuando dije o utilicé esa frase. Así que, haciendo eso, vamos a lo que Lucas nos quiso narrar aquí con más detalles de lo que era de la ascensión de Jesucristo. Y es trascendental de la ascensión de Jesús al cielo, porque este breve pasaje nos introduce a 2 pensamientos de mucha importancia en el Nuevo Testamento. Nos relata la historia de la ascensión de Jesucristo y nos enfrenta con el asunto de la segunda venida o la parusia de Cristo. Antes de aprender de la mirada que se tenía en ese tiempo sobre la muerte y la resurrección de los muertos,
y que hoy aún en nuestros tiempos es algo que genera dudas, que genera confusión, donde cada cual tiene su propia opinión. Vamos a ver lo que existía en el momento en que Lucas escribe este relato. En ese tiempo se hablaban aproximadamente 4 teorías de la resurrección o de que la resurrección de Jesucristo no había sido efectiva. Algunos declaraban, y que incluso hoy algunos declaran, de que Jesucristo nunca estuvo muerto, que Jesucristo solamente se había desmayado. Y creen eso de que cuando él estaba en la cruz sufrió una catalexia, me parece que se llama, es el término que utilizan, en el cual él no murió, sino que se desmayó, lo bajaron y después cuando estaba en el sepulcro con todo lo helado, él volvió a la vida. Esa es una de las teorías que se estaban dando. El problema de esa teoría y que se cae rápidamente es porque el que estaba a cargo de la muerte de Jesucristo era un centurión. Un centurión era un hombre que tenía a cargo más de 100 soldados, era un hombre de confianza de Pilato, y más aún, no solo ser hombre de confianza de Pilato, sino que también él sabía cuando un hombre estaba muerto con solo verle, y no solo verle, sino que, y esto es maravilloso porque cuando uno empieza a analizar esos pequeños detalles, uno se da cuenta que la escritura era un romano el que estaba a cargo de la muerte de Jesús. Un romano no tenía idea de la escritura o de las profecías que decían que el Redentor, el Salvador, el ungido, el Mesías del pueblo de Israel iba a ser muerto, pero ninguno de sus huesos iba a ser quebrado. Y este centurión no solo no quebra los huesos, sino que traspasa su costado. Profecías antes que estaban, y este soldado no tenía idea. Entonces cuando uno ve los acontecimientos, los hechos, los relatos, uno se puede dar cuenta que él era Jesucristo y que sí realmente había muerto, porque el centurión arriesgaba para los romanos decir una cosa y después que no fuese así, arriesgaba su propia vida. Amén. Entonces esa teoría de que se diga de que él se había desmayado cae por tierra, porque el que estaba a cargo de su muerte era aquel centurión. Otra de las teorías que se estaba dando era la teoría de que las mujeres se habían equivocado de tumba. Por eso estaba vacía. Lo raro, y una vez más las escrituras nos muestran que aquellas mujeres que fueron al sepulcro de Jesús son las mismas mujeres que pusieron las especies, son las mujeres que aromatizaron el sepulcro. Entonces era muy difícil que ellas dijeran se habían equivocado de tumba, porque una mujer normalmente cuando siente amor, siente cariño y hace algo con agrado, nunca se equivoca, siempre vuelve al mismo lugar. La otra teoría era de que el cuerpo se lo habían robado. Y esa teoría la echaron a andar los fariseos. Y también se cae porque a quienes mandaron a cuidar era una guardia romana. Y si sucedía algo así, la guardia romana, ellos iban a ser muertos. Por eso aquellos fariseos los del Sanedrín dicen, digan esto y nosotros los vamos a proteger, los vamos a defender. Porque si ellos decían que el cuerpo era robado, a ellos los iban a matar. Por eso esa teoría no puede ser, porque primero, si nosotros nos vemos lo que nos dice la Escritura, dice que los discípulos estaban asustados, estaban escondidos. Y dígame, alguien escondido, alguien asustado, alguien temoroso, ¿va a ir a robar algo? Yo no sé si alguna vez usted robó, pero la primera vez que uno robó o hizo algo, con mucho temor. Después cuando lo hacen costumbre ya no hay. Pero cuando se va a robar hay temor, hay miedo. Y más aunque si los pillan los romanos los iban a matar. Entonces esa teoría se cae al suelo solo porque los discípulos estaban temerosos, estaban asustados. Que si aún Pedro, que había dicho que no le iba a negar, cuando le dijeron tú eras uno de ellos y hablas como ellos, dijo no, yo no lo conozco. Porque también tenía miedo
que le mataran. Entonces, no puede ser que ellos, estos que estaban temerosos, después vayan a robar el cuerpo. Y la otra teoría que es aún más alucinante era la teoría de la alucinación colectiva. Se puede pensar que a lo mejor 1 o 2 personas alucinaron ver a Jesucristo. Se puede pensar que 2 alucinaban porque lo querían, pero que 500 personas alucinaran de que habían visto a Jesucristo, no podía ser. Que no solo lo habían visto en espíritu, sino que la Escritura también nos dice que lo vieron en cuerpo, que comió, que lo tocaron. Cuando Tomás dijo, no, mire, el más incrédulo de todos. Y esto es maravilloso porque la Biblia nos da para todos, hasta para el más incrédulo. No, si yo no lo veo, no lo creo. A ver, y no solo lo veo, sino lo toco. Porque no bastó con solo verlo. Dijo, a ver, espera. Si no lo toco, Tomás, toca mi costado, toca mis heridas. Ahora sí creo. Tú eres el Cristo resucitado. Estas teorías ya estaban echándose a correr en ese tiempo. Por eso se nos escribe. Pablo en Corintio nos escribe y manifiesta. Cuando estaban en duda la resurrección de Jesucristo, les dice que vana sería nuestra fe. Y él dice, no, pero esperen un poco. Si ustedes dicen que no resucitó, ¿qué pasa con estas personas que lo vieron? Que comieron con él. Fueron testigos. Nadie va a ser testigo de algo falso, porque arriesgaban su pena de muerte. Cualquiera que es testigo tenía que, en ese momento, era pena de muerte. Entonces no iban a decir, no, ¿sabes qué? Sí, lo resucitó, no, pero ¿sabes qué? No. A veces nosotros somos así, sí, pero no. Pero en ese momento no era así para los discípulos. Para los filósofos como Platón, Sócrates o Aristóteles y otros creían la inmortalidad del alma, donde éstas podían reencarnarse en muchos otros cuerpos, hasta llegar a una perfección donde el alma iba evolucionando hasta llegar a su perfección y llegar hacia su hacedor. Eso es lo que creían algunos griegos, los más aristocráticos, los más filósofos. Los griegos y algunas culturas creían que cuando una persona moría se iba al inframundo, donde llegaban al río Aqueronte, donde se encontraba el balsero Caronte, quien recibía una moneda que se llamaba óbolo, que normalmente cuando una persona moría, esa moneda se ponía debajo de la lengua para poder pagar el balseo, para ser trasladado a donde se encontraba el cerbero, que es un perro de 3 cabezas, y donde también se encontraba, habían 3 jueces. Y estos 3 jueces eran los que disponían si las personas se habían comportado bien o mal durante la vida. El que no tenía el óbolo o la moneda tenía que pasar 100 años dentro del río Aqueronte, y después este balsero Caronte, si no pasado esos 100 años, lo podía llevar gratis, pero tenía que estar 100 años ahí, en el inframundo. El problema, y cómo uno lo ve, que para ellos, aquellas personas que no fueron malas a sus dioses, y no hicieron mal, pero tampoco hicieron mucho bien, se iban al prado de Asfodelos. Ahí se quedaban, y esas quedaban magando. Las que habían sido malas, pecadoras, los más malos y contra sus dioses, se iban al Tártaro, que asemeja al infierno de la Escritura. Y los que realmente habían hecho bien hacia sus dioses, lo habían adorado, servido, se iban al campo de Elíseos, asemejando el paraíso del cristianismo. Eso era lo que los griegos creían. Y no solo eso, los griegos también creían, y los romanos creían, que las almas inquietas de los muertos vagaban por el mundo, persiguiendo a los malos y aterrorizando a los de corazón bueno. Se creía en fantasmas. No olvidemos lo que nos dice la Escritura. Los judíos también creían en fantasmas. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo va a medianoche y va a la barca donde estaban los discípulos y ellos dicen, un fantasma? Esa era la creencia de ese momento. Y aún más, para algunas fracciones judías no creían en la resurrección. Por eso es tan importante
saber esto. Quizás la introducción que le hice de los griegos, de lo que se pensaba del inframundo, donde usted ve las películas griegas y habla de sus dioses, no le interesa en nada. Pero es importante saber cuál era el pensamiento de ellos para que Lucas, 30 años después de la ascensión de Jesucristo, escribiera la ascensión de Él. Y lo importante que tiene la ascensión, porque nosotros muchas veces hablamos de la muerte, hablamos de la resurrección, pero no hablamos de la ascensión. ¿Y cuál importante es la ascensión? Porque Jesucristo, bien, resucitó, pero después de eso... Está bien, ¿no? Lo importante de la ascensión es que es la glorificación que hace el Padre hacia el Hijo, hacia Jesucristo. Y eso es trascendente porque el Dios que había bajado, el Dios que se había encarnado, el Dios que había nacido en una humilde mujer, sencilla, virgen, en ese momento estaba siendo vuelto al lugar de gloria, al lugar que había dejado. Y esa es la importancia que tiene la ascensión. Esa es la importancia de que este Jesucristo que murió por nosotros, que resucitó de entre los muertos, en ese momento estaba siendo ascendido ante el trono de gloria. Amén. En cuanto a la nube, ya en el Antiguo Testamento se nos habla o nos hace referencia de las nubes que estaban con el pueblo de Israel, y casi siempre cuando había una teofonía, una nube se manifestaba. En el huerto, o en el momento de la transfiguración, también una nube cubrió a Jesús, donde Pedro quería hacerle una enramada, decir, estamos en la gloria. Y querían hacer una enramada en ese lugar, y también una nube lo cubrió. El profeta Daniel habla de que el Hijo del Hombre vendrá sobre las nubes a establecer el reino mesiánico. Es obvio pues que al entrar Jesucristo ahora en su gloria, una vez cumplida su misión terrenal, aparezca también aquella nube como símbolo de la presencia y majestad divina. Este versículo da a conocer un acontecimiento trascendental. Solemos llamarlo es la ascensión del Señor a los cielos, y se describe como un suceso perceptible. También en el Evangelio de Lucas y Marcos se habla de ella con claridad, aunque con pormenores distintos. Este ensalzamiento debía demostrarse y ser atestiguado a los apóstoles con la aparición de Cristo resucitado. La fe de los apóstoles, así como su testificación, debían ser robustecidas y profundizadas con dichas apariciones que hizo Jesucristo y con aquella manifestación de su ascensión. Eso es lo que a ellos los afirmó a seguir creyendo en Dios. Es que si uno lo asemeja a las cosas que nosotros hemos vivido como cristianos, cuando usted ha tenido problemas o dificultades, o cuando nosotros a veces sencillamente el gas se acababa, no sé si alguna vez le pasó a usted, el gas estaba por acabarse, ya no quedaba nada, salía hasta olor de acabarse el gas. Y en más de alguna oportunidad, yo recuerdo en una oportunidad que oramos al Señor: Señor, tú sabes que no tenemos plata para el gas. Y oramos al Señor, y milagrosamente, casi 2 meses duró ese galón un gas nos dura 20 días a nosotros. Y nos duró 2 meses. Eso es algo que nadie nos puede quitar, eso que vivimos, esa experiencia. Nadie la puede robar, nadie puede decir, no, pero es que hizo esto, es que hizo esto otro, es que vino alguien en la noche y lo llenó. No, es que usted fue no, si nosotros no teníamos plata para comprarlo. Y la oración que hicimos al Señor, le dijimos: Señor, cuando tú nos des los recursos para poderlo comprar, ahí que se acabe. Después de 2 meses pasaron y después de 2 meses, en más de alguna ocasión usted ha vivido experiencias con el Señor diferentes a las que nosotros a lo mejor hemos vivido, pero sus experiencias que vivieron nadie se las puede quitar. Nadie puede decir, no, es que eso no puede, a veces los que quieren razonar dicen, no, es que esto es por esto, por esto. No, fue una experiencia de usted con Dios.
Y bajo esa experiencia, usted cree y puede dar fe de que Dios es real, de que Dios existe, de que creer en Cristo no estamos equivocados, no estamos locos. Y esa experiencia es la que vivieron estos apóstoles. Esta experiencia cuando Jesucristo estaba conversando con ellos. Dice Lucas 20, 24, 50 al 53, dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Los separó, los estaba bendiciendo, los bendijo y en ese momento es levantado. Ellos vieron eso, tuvieron esa experiencia. Y bajo esa experiencia de la ascensión de Jesucristo, Él ya había resucitado, habían resucitado otros, pero nadie había ascendido al Padre. Nadie había estado en ese lugar. Lázaro después murió, el joven de la viuda de Naín después murió. Ellos no vieron cuando Elías fue levantado. Ellos no vieron cuando Enoc fue levantado. No tenían, sabían, porque la historia, la escritura lo decía, pero ellos no habían vivido eso. Ese momento de ser levantado, ser ascendido. Y no solo eso lo que ocurrió, dice, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberlo adorado, imagínense, la pastora decía que cuando, cuando Abraham, después que tenía una manifestación con el Dios Altísimo, siempre levantaba un altar de adoración. Ellos adoraron en ese momento al Señor y volvieron a Jerusalén. Recuerden que el mandato era que ellos no se fueran de Jerusalén hasta que llegara la promesa del Espíritu Santo. Y volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Después de ese hecho, ellos se llenaron de gozo, de alegría, de contentamiento. Estamos bien. Hemos creído en el que corresponde. No estamos dando palo al viento, no estamos esperando algo falso. Estamos esperando el que nos prometió, el que nos enseñó del reino de los cielos, el que nos mandó a guardar la promesa. Y estaban llenos de gozo, alegría, alabando al Señor todos esos días. Ya no estaba el Maestro con ellos. Había sido ascendido a los cielos. Está a la diestra de Dios Padre. Cuando Esteban es apiedrado, cuando Esteban están ahí tirándole los camotes, las piedras, y Pablo estaba ahí mirando, con alegría en su corazón porque lo estaba matando. Esteban dice, veo los cielos abiertos y a Jesucristo a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Años después Esteban ve eso. Ve a Jesucristo ascendido. Ve a Jesucristo honrado. Ve a Jesucristo glorificado. Por eso los apóstoles, uno puede decir, por eso no negaban su fe. Y a veces nosotros con algo tan fácil, tan de niño, a veces nosotros decimos, queremos desistir de todas las cosas. ¿Qué nos falta? Nos falta bastante a veces para madurar y crecer en gracia en el Señor. En Marcos 16, 19, que es otro de los evangelios que habla de aquella ascensión, dice, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. Cuando Marcos escribe esto, a petición o por orden de Pedro, Marcos ellos los discípulos ya habían recibido la promesa del Espíritu Santo. Y cuando la recibieron, ellos pudieron predicar, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. ¿Cuáles eran esas señales? Ellos hacían milagros.
Pedro hacía milagros, resucitaba, el cojo se puso a andar, a saltar. La sombra de Pedro dicen que sanaba. Resucitaron algunas personas que habían fallecido. No se olviden ese Pablo cuando el joven se quedó dormido y cayó de la ventana y todo, se murió, pobrecito. No está, tráiganlo acá. Y lo resucitó. Esas señales seguían a aquellos que le creían al Señor. Y esas señales pueden estar hoy en medio de su iglesia. Los dones no han terminado. Lucas en sus 2 libros, al finalizar el Evangelio de Lucas y al comienzo del libro de los Hechos, se escribe de la ascensión de Jesús a los cielos como un acontecimiento que tiene validez por sí mismo, que se coloca junto a la resurrección y la complementa y corona con la victoria y el lugar de honra que fue puesto Cristo. La ascensión de Jesús a los cielos manifestó desde el siglo IV por los concilios de Niceno y Constantinopla. Esto es un poco de historia para que más o menos sepan lo que sucedió. Es un símbolo de la fe, una declaración dogmática de los contenidos de la fe cristiana, promulgada en el Concilio de Nicea primero en el año 325 después de Cristo y ampliado en el Concilio de Constantinopla en el 381 después de Cristo. ¿Y por qué es importante esto? Porque se habían levantado diferentes corrientes, que una era la doctrina de los arrianos, que era en contra de Jesucristo o reconocer a Jesucristo como Dios. Entonces, los apóstoles ya no estaban. Pues los apóstoles llegaron, y si alguien cree en los apóstoles, le quiero decir en esta tarde, y le voy a echar abajo, los apóstoles llegaron hasta los apóstoles. Para creer en un apóstol, o la función de un apóstol era ver a Jesucristo, estar con Él, ser llamado por Jesucristo. Esas eran las condiciones para poder ser apóstol. Hoy no hay apóstoles. Pueden tener algunas personas el don, los dones o los ministerios que la Biblia nos habla, pero no hay apóstoles. ¿Ya? Para que más o menos se entienda. Los que hicieron este concilio eran los padres. Después de los apóstoles se habla de los padres de la iglesia. Y los padres de la iglesia son los que se reunieron para ver y analizar todas estas doctrinas que se estaban levantando en contra del cristianismo. Y ahí es donde ellos se reúnen y levantan y promulgan estos, el credo, que a veces nosotros decimos, no, esto es de los católicos. En ese momento la iglesia universal, llamémosla así, era la iglesia católica. Después se separa con Lutero, pero antiguamente era una sola iglesia y con en diferentes lugares. El principal adversario de la doctrina nicena fue el arrianismo, corriente teológica liderada por el sacerdote norteafricano Arrio, quien no quiso aceptar que Jesucristo era Dios mismo, como propuso interpretar el teólogo Atanasio en el Concilio de Nicea. Otros problemas teológicos en esencial trinitarios no se resolverían hasta el primer concilio de Constantinopla, cuando el carácter divino del Espíritu Santo se afirmó definitivamente. Arrio creía en el Espíritu Santo como Dios y creía en Dios, Jehová Padre, como Dios, pero no aceptaba a Jesucristo como Dios. Y otras corrientes después dijeron no, que el Espíritu Santo no era Dios y aceptaban a Jesucristo. ¿Ya? Para que más o menos ustedes se entienda por qué vino el credo. ¿Y el credo qué es lo que era? O la fe, el dogma. Nosotros tenemos una declaración de fe, de doctrina. Es lo que nosotros debemos defender en nuestras vidas y que nosotros creemos. ¿En qué creemos? Creo en un solo Dios, Padre de Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único del Dios, nacido del Padre entre todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios de verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre
y por nuestra causa fue crucificado. En tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la iglesia, que es una santa, ahí se agrega la católica, y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Eso es el credo. Y esa es la fe y base de nuestra doctrina, de nuestra creencia, de cada uno de nosotros. Quizás nunca lo habíamos visto de esa forma, o usted nunca lo había visto de esa forma, pero se encierra todo en esa declaración en Constantinopla que hicieron aquellos padres, donde declararon en qué creemos. Nosotros como cristianos creemos también de esa forma. Creemos que hay un solo Dios. Creemos en Jesucristo. Creemos en su encarnación. Creemos en su muerte. Creemos en su resurrección. Creemos en su ascensión. Creemos en el Espíritu Santo como un Dios, no como una fuerza activa, no como un ente, sino que como la misma sustancia de Dios. Amén. Creemos en el arrepentimiento por el perdón de nuestros pecados. Creemos, y por lo menos yo creo, y tengo la esperanza de que Él vendrá a buscar a su iglesia. Y es la esperanza que cada uno de como creyente tenemos. Amén. Si usted no cree en eso, empiece a creer en Jesucristo. El acontecimiento de la ascensión a los cielos también es únicamente una manifestación del Señor Jesucristo ensalzado. La ascensión adquiere en Lucas una especial importancia porque concluye la serie de apariciones post-pascuales de Jesús a sus apóstoles. Con esa ascensión Él ya no aparece más en el escenario de la tierra, sino que era necesario, como dice la Escritura, que Él viniera, que Él se fuera para que viniera el Consolador. Amén. El nacimiento de la iglesia. Con este suceso se hace perceptible una apoteosis de Jesús, que es la glorificación o ensalzamiento de una persona por una colectividad. La diferencia aquí que se da, y por eso es tan importante este apoteosis, es que es la glorificación, el ensalzamiento hecho por Dios hacia Jesucristo. El ensalzamiento, la ascensión de Jesucristo es la aceptación de la ofrenda que Él entregó por cada uno de nosotros. Cuando Él asciende, también se nos está diciendo, he aceptado tu ofrenda. Ven a este lugar. Mediante el enlace con la última aparición, en esas últimas grandes instrucciones, esta apoteosis adquiere un especial sentido relevante, como una señal y expresiva de la gloria y del poder que se fundan en la pasión y resurrección del Señor, quien en adelante actúa invisiblemente en su comunidad y sobre todo sus apóstoles. Versículo 10 dice, y estaban ellos mirando atentamente al cielo mientras se iba, y de pronto se les presentaron dos hombres vestidos de blancos, que les dijeron, hombres galileos o hombres de Galilea, ¿qué hacéis allí parados mirando al cielo? Este mismo Jesús, y esto es maravilloso, este mismo Jesús que os ha sido arrebatado al cielo, volverá de la misma manera que le habéis visto irse al cielo. Los dos personajes vestidos de blanco de modo semejante al evento en la escena de la resurrección. ¿Recuerdan cuando fueron las mujeres? ¿Y qué están haciendo? ¿A qué están buscando? ¿Por qué buscáis entre los muertos los vivos? Miren la declaración. Miren estos hombres cuando están ahí. ¿Por qué buscáis entre los muertos a los vivos? Anuncian a los apóstoles que Jesús reaparecerá de la misma manera que lo ven ahora desaparecer, solo que a la inversa.
Ellos lo vieron subir, pero ahora lo iban a ver descender. Esa alusión sin duda al retorno glorioso de Jesús en la segunda venida, en su parusia, que desde ese momento constituye la suprema expectativa de la primera generación cristiana y cuya esperanza los alentaba y sostenía en sus trabajos. Si hay algo que a ellos los sostenía, que ellos confiaban, que ellos esperaban, es que Jesucristo iba a venir. Ellos esperaban aquella venida. Ellos, así como lo vieron irse, ¡oh, qué glorioso!, esperaban verlo descender. Por eso cuando Jesucristo le dice, a ustedes no les debe importar cuando venga. Lo importante es que ustedes deben estar siempre listos, siempre preparados. Lo mismo que nosotros. Nosotros no debiera importarnos la fecha. El otro día leía un informe, no sé si es verdad o mentira, pero decía que un hombre había llegado del año 2090 y que hoy día 14 ya ocurrir una catástrofe, no sé qué cosa ya sucede. Pero lo hayan dado como noticia, salió en Facebook. Me reí harto porque no tiene asidero. Para algunos ya el día 14 de agosto ya terminó. Para este lado del mundo todavía no termina, pero para el otro ya terminó y no sucedió nada. Van a aparecer muchas personas diciendo esto, otro. Y lo que a nosotros siempre debe mantenernos firmes es lo que dice la palabra del Señor. Van a aparecer algunos diciendo que esto es mentira, que no es verdad, que es una fábula para que nosotros los más ignorantes podamos mantener nuestra fe o seguir algo o creer algo. Pero lo que aquí está relatado, yo lo creo. Lo creo. Creo en la ascensión de Jesucristo. Creo en su resurrección, creo en su muerte y me afirma eso. Y más aún creo en que Él va a venir. Ya sea esté vivo o esté muerto, pero Él va a venir a buscar a su iglesia. Y en eso me afirmo. Eso me sostiene. Eso me ayuda en momentos de debilidad, en momentos de flaqueza, en momentos de angustia, en momentos en que a lo mejor uno a veces quiere tirar todo por la borda. Y viene aquella palabra, el Señor viene. Y pase lo que pase, si yo me mantengo firme en aquella fe, seré llevado. Amén. Así que les animo a esperar. Los judíos dividían el tiempo en dos edades. Esta era presente y la era venidera. La época presente es totalmente mala, no tiene esperanza, no puede reformarse para ella, no hay otro futuro que la destrucción total. Los judíos, por lo tanto, esperaban el fin de todas las cosas tal como eran y tenían la esperanza en que Jesucristo iba a volver. La época venidera sería totalmente santa y justa, sería la edad dorada de Dios. En ella habría paz, prosperidad, justicia. En ella por fin el pueblo elegido de Dios sería vindicado y recibiría el lugar que le correspondía por derecho. El día de la venida de Dios se llamaba el día del Señor. Ellos esperaban ese día del Señor, como nosotros esperamos el día del Señor para que se manifieste en nuestras vidas, en nuestros corazones. Los judíos del primer siglo, incluyendo a los apóstoles, no esperaban un intervalo largo entre la era presente y la era venidera. Una vez que hubiera llegado el Mesías, ellos pensaban que la era venidera iba a suceder en su propia generación. Por eso no entendían lo que vendrá de la misma manera como lo habéis visto ir al cielo como una segunda venida. Ellos no presentan la Escritura como una segunda venida en ese momento, sino que Jesucristo iba a volver. Iba a ser pronto. Más bien era una venida de nuevo, un paso adicional de la primera venida. Al pasar el periodo apostólico sin el retorno de Cristo, entonces las generaciones subsecuentes de la iglesia apropiadamente comenzaron a referirse del regreso de Cristo como la segunda venida. Amén. Aquellos padres de la iglesia empezaron a hablar de la segunda venida. Por eso nosotros hablamos también de la segunda venida. Pero antiguamente los apóstoles inmediatamente hablaban de la misma forma en que los vimos irse, Él irá a volver. Lo esperaban en ese tiempo volver. Amén. La frase "este mismo Jesús volverá a la fe en la segunda venida del Señor" pertenece de manera verdadera al mensaje del Evangelio. Así es como esta fe se manifiesta también en las cartas de Pablo y en todo el testimonio del Nuevo Testamento. Las palabras de despedida de Jesús ahora se coronan con una revelación
trascendental. Los apóstoles que preguntaron por el restablecimiento del reino de Israel ahora reciben una respuesta consoladora, porque cuando vuelva el que ahora les has dejado, vendrá del cielo, en el que ha entrado, y eso significa que entonces el reino de Dios obtendrá su última perfección. Empieza el tiempo de la iglesia, que será sellada con la venida del Espíritu Santo. Ella conoce al Señor resucitado y ensalzado, sabe que ella está peregrinando y que después de sus tribulaciones y necesidades se encontrará el Señor de la gloria. Mediante los encuentros de Jesús con sus apóstoles los 40 días después de Pascua, la iglesia ha recibido revelaciones y ordenanzas decisivas y vitales. Al mismo tiempo, el camino de la iglesia se ha puesto en profunda relación con el camino y la obra de Jesús durante su vida en la tierra. Este pasaje nos anuncia la segunda venida de Cristo, y esto es parte integral del Evangelio, que Dios tiene un propósito para la humanidad y para el mundo entero. Estamos convencidos de que la historia no es un conjunto caótico de casualidades que no van a ninguna parte. Estamos convencidos de que toda la creación se mueve hacia un clímax divino. Y estamos convencidos de que cuando llegue esa culminación, Jesucristo será el indiscutible juez y Señor de todas las cosas. Estoy convencido en la segunda venida. No es un tema de especulación o de curiosidad morbosa. Es un llamado a esforzarnos para que llegue ese día y para que nos haya preparado. No hay otra cosa más. Soy un convencido de que Cristo vendrá a buscar a su iglesia, y que si usted y yo estamos preparados, nos iremos con Cristo a reinar. Pese a todo lo que podamos vivir o pasar, creo en la segunda venida, creo en su ascensión, creo en su resurrección, creo en su muerte por cada uno de nosotros. Amados hermanos, no miremos nunca en menos la ascensión de Jesucristo. Es la experiencia que vivieron aquellos apóstoles, con la cual reafirmaron su fe. Sin su ascensión, sin su glorificación, hubiese sido uno más de los que resucitó anteriormente. Pero solo la ascensión de Cristo, primicias, dice la Escritura, porque ninguno ha sido levantado hacia los cielos como Jesucristo. Elías no murió, Enoc no murió, pero Jesucristo murió y resucitó y fue ascendido. Amén. Que su fe se fortalezca. Que su fe se fortalezca. Aunque el tiempo, la vida, lo que pueda vivir, le puedan decir muchas otras cosas. Aunque los escritos que puedan aparecer digan otras cosas, usted siga fortaleciéndose cada día más. Jesucristo está a la diestra de Dios Padre. Y la Escritura nos habla, y recuerdo lo que semanas atrás aprendíamos, que está al lado del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, diciéndole al Padre: yo morí por Él, yo me entregué por Él, yo di mi vida, tú me ascendiste, yo estoy a tu lado porque tú aceptaste aquel sacrificio, aquella ofrenda que yo hice por la humanidad. Eso debiera llenarnos de gozo, de alegría. Eso fue lo que los discípulos vivieron. Por eso los discípulos volvieron a Jerusalén y no podían callar, no podían dejar de alabar, de glorificar, de exaltar a este Dios maravilloso. De poder decirle: gracias, Señor, gloria a Dios, aleluya. De exaltar a este Dios. De poder decir: gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu obra. Gracias. Póngase de pies y agradezcamos al Señor.